es tu nombre? Mío, va. Inclusión en el siglo XXI. Realizado por Natalie Arias, César Romero y Alejandra Flores, en la dirección de Rodolfo Gómez. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Entre los cientos de normas que estipula la Constitución colombiana, el artículo 13 garantiza la libertad e igualdad de todos ante la ley, dando especial importancia a todas aquellas poblaciones vulneradas. Pero, ¿cómo encajan en estas leyes las personas en condición de discapacidad intelectual? Para lograr que sean incluidos en la sociedad de manera óptima, ¿nos han dicho siquiera cuál es la realidad de las personas con síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down es un trastorno genético, es un trastorno en el cual vemos una trisomía del cromosoma 21. Fundamentalmente se da cuando se da una alteración en la parte de la división celular. Son niños que pues las características físicas son compartidas, todos tienen digamos las mismas características físicas y van durante el desarrollo presentando retraso en el neurodesarrollo y también un retraso en lo que es el peso y en la talla. Lina María Giraldo, pediatra. Sin embargo, esta mutación genética, pese a las posibles limitaciones médicas que pueda tener, no es causa para invalidar a estas personas como ciudadanos, pues un buen desarrollo psicológico les permite una plena participación social. En estos niños depende mucho el desarrollo de la estimulación que se tenga también por parte de los padres y del medio externo. Si uno tiene una buena estimulación, si uno tiene una buena ayuda, unas buenas terapias, un buen seguimiento, se pueden lograr muy buenas cosas con los niños. Existen muchas formas de estimular a estas personas, tanto en la infancia como en la adultez, para que se vuelvan miembros activos de la sociedad. Por ejemplo, se pueden estimular sus habilidades motoras por medio de deportes. También se pueden generar diversas formas de abordar la lectoescritura de manera lúdica, desde los pictogramas hasta ejercicios táctiles. Con estas personas hay que trabajar mucho desde lo concreto, porque generalmente en los colegios regulares se enseña partiendo de lo abstracto. Por ejemplo, te van a enseñar a leer y con lo primero que comienzan es con las letras, pero es que una M no significa nada. En cambio, si tú comienzas a desglosar una palabra, la palabra mamá va a tener más significado que una simple letra. Mauricio Cortés, licenciado en Pedagogía Infantil y tallerista de personas con síndrome de Down. Pero estas intervenciones no deben ser esporádicas, requieren de un esfuerzo constante y de mucho trabajo en equipo. Regularmente las situaciones permanentes requieren una intervención permanente y no puntual. Muchas de ellas no se dan simplemente desde lo que podríamos llamar procesos que impliquen al sistema una inversión. Muchas de esas atenciones se hacen externamente, hablo de generar ámbitos en familia, ámbitos en espacios de socialización, espacios educativos, porque eso garantiza también calidad de vida. Raúl Félix Tovar, psicólogo. Si bien la educación e inclusión de personas con síndrome de Down se basa en el apoyo y motivación que recibe de su familia, se debe tener en cuenta que la sociedad colombiana no ha tenido una socialización amplia e incluyente hacia estas personas. Por esta razón, para sus padres es difícil verlos como ciudadanos plenos y participativos. Mire, una de las situaciones que más hay que combatir es generación de incapacidad adicional que se genera cuando un padre considera que cuando tiene un hijo con síndrome de Down, él mismo se inhabilita y empieza a inhabilitar a su hijo o a su hija por esta condición. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno para ayudar también a las familias a incentivar la participación en el proceso de estimulación de sus hijos? La señora Edith Salinas, madre de Julián Eduardo Orrego, un joven con síndrome de Down, dice: El Estado no apoya nunca a estos niños y si uno tiene un paciente de estas condiciones, uno tiene que personalmente hacerse cargo de los gastos para controles de exámenes y todo lo que los niños requieren, porque el Estado en ningún momento ha apoyado a nadie. La no intervención en casos médicos y la falta de responsabilidad social por parte del Estado hacia las familias es preocupante, pero más preocupante aún es el hecho de que la educación para estos niños se esté remitiendo a instituciones de educación especializadas, accesibles en su mayoría a personas de estratos 5 y 6, cuando por ser ciudadanos colombianos la responsabilidad de brindar una educación gratuita e incluyente, al parecer, es una elección y no una obligación del Estado. Desafortunadamente,
El Estado, aunque da cierto presupuesto, el presupuesto siempre va a quedar por debajo de la necesidad. Digamos que el porcentaje de la discapacidad intelectual es mayor de la que todo el mundo piensa, pero el presupuesto que hay es un presupuesto corto. Estrato 0, 1 y 2 alcanzan a estar, digamos, en una formación de 100 personas, que diría el 1% de lo que en realidad necesita el Valle. Elizabeth Romero Ortiz, terapeuta ocupacional, subdirectora de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano del Instituto Tobías Emanuel. La segregación de estudiantes por condiciones o niveles de aprendizaje diferentes lleva al detrimento cualquier intento de inclusión, tal como lo asegura el funcionario público de permanencia escolar de la Secretaría de Educación, Joan Uriel Bustos. Por lo general lo que hacemos es acomodar los niños de las mismas patologías en los mismos lugares. ¿Por qué? Porque es que ellos ya tienen un nivel de trabajo. Todos los niños con síndrome de Down se han acomodado en instituciones. Las soluciones que proporciona el Estado se basan en sensibilización de leyes, como la Ley 1618, de inclusión a personas en condición de discapacidad, dada por la Convención de la ONU del 2006 y ratificada en Colombia en el año 2013. Se han generado capacitaciones, la Secretaría ha generado cursos con los docentes, cursos tanto de manejo de las discapacidades. No lo estamos convirtiendo en profesionales de la discapacidad porque hay un profesional idóneo para eso. Se le está enseñando cómo es el manejo y el proceso de que este docente maneje a estos niños con discapacidad. Se puede observar que este enfoque no ha sido eficaz a la hora de transferir la teoría a la práctica. En ciertas circunstancias era complicado porque a cualquier broma el niño reaccionaba con violencia y los otros también pues eran niños que no entendían esas circunstancias. Rodolfo Bolaño, profesor de español en el Colegio Convencional Los Ángeles, San Fernando. Bromas producto de la falta de aplicación de estrategias pedagógicas adecuadas que siempre terminan en más segregación. A raíz de la poca atención que han recibido estos ciudadanos y sus acudientes, surgió la organización Family Down, un grupo de familias que abogan por los derechos sociales de sus hijos con síndrome de Down. Nuestro enfoque está todo dado hacia la inclusión, tanto de inclusión familiar, educativa, inclusión sociocultural, todo en base a algo, la plena participación. Marta Sepúlveda, madre y directora de la fundación. ¿Qué es lo que hace que estos chicos sean partícipes y evolucionen dentro de la manera de ser de ellos, dentro de su participación, apropiación y dentro de su misma autoestima? Es el ser parte de, porque hay una participación plena y hay una respuesta del entorno. Las personas con síndrome de Down o en condición de discapacidad son ciudadanos como tú y como yo. Ríen, lloran, sienten dolor y como todo ser humano tienen derechos intransferibles que el Estado está en obligación de cumplir. La discapacidad no existe en los discapacitados. Existe en la imaginación colectiva de todos aquellos que nos autodenominamos normales.